Hola, hoy venía a presentar una navaja que tenía ganas de pillar hace tiempo, por diseño y tal. Y bueno, hace no mucho tuve la oportunidad y me hice con ella. Entonces, vengo aquí a presentarla. Es una Boker Plus y como es Plus, pues la caja es más grande básicamente. Se ve que al pagar más, pues tienes derecho a producir más residuos o algo así. Porque esta es la caja de una Boker Magnum, que es la línea que hacen en China y tal y cual. Y como veis, pues bueno, es apañaica, está bien, pero simplemente es más pequeña. Para lo mismo, quiero decir, vamos a ver lo que hay dentro. Esta es la navaja que quería presentar, es la Boker Plus, que se llama The Escort. Escort, pues como escolta, guardaespaldas, acompañante, coche de hace unos años, qué sé yo. Supongo aquí en el sentido de escolta. Es muy finita, muy portable. El centrado tampoco es para tirar cohetes, pero sí que me gusta que tiene una pinza para un porte bastante profundo. Es decir, la navaja prácticamente no asoma. Entonces sí que es finita, la hace muy portable. Esta navaja, pues la verdad es que es para lo que es. Que está pensada como arma. Nada de por si me invitan a comer, para hacerme un bocadillo. Esta es arma. De hecho, esto que hace de tope aquí, le da un buen sostén. La hoja es Nitro V, que es un acero que está de moda ahora, que vendría a ser, lo ponen como equivalente al Sandvik 14C28N, por aquello que lleva nitrógeno y tal, pero en realidad no es clónico de este. Es más bien el 13C26 o el AEBL, pero con un poquito añadido de nitrógeno y una pizquica de vanadio. Pero bueno, dicen que juega más o menos la misma liga del Sandvik. En fin, esta navaja viene pues firmadita por el diseñador de turno, John Kubasek. Aquí el acero Nitro V, aquí un numerito y Boker Plus. Bueno, es acero, las cachas. Y ya digo, es finita. Lo que sí quería hacer notar es que en cuanto a bondad de factura y cosas de estas, a lo bien terminada que está, pues no le anda muy a la saga la Boker Magnum de la caja esta que he enseñado antes, que esta en concreto es la Eternal Classic Thumb. Hay dos Eternal Classic, una con la cosita para el pulgar y otra sin ella. Bueno, pues esta es la que la llevo. He tenido esta por similar en cuanto a que, bueno, las cachas son de acero, tiene frame lock, igual que la otra. Lo que pasa es que este porte no es tan profundo, siempre asomará un poquito. Me gusta más la pinza en posición superior con respecto a la hoja. Aquí la han puesto alejada. Se puede cambiar de lado, pero no se puede poner arriba. A mí me gustan arriba, pero bueno. Lo que quiero decir es que en cuanto a factura, en cuanto a lo bien terminadas que están y todo eso, pues la verdad es que no tiene nada que envidiarle una a la otra, sinceramente. Vale que este diseño no estará aquí, pero ya digo, esta incluso centra mejor y todo. No sé, es muy bonita y vale 3 veces menos, ¿no? Vale, pero es que esta tiene un diseño de arma, de escolta, de wow, que... Bueno, sí, pero por ejemplo Boker Magnum también tiene esta. Esta la sacaron en plan friki, así un poco por el tema de Star Wars, ¿no? Como de soldados de asalto de estos. Que lo que hicieron fue cambiar el color a un modelo que ya tenían, pero bueno. Para no pagar copyright tampoco le llaman exactamente así, le llaman Empery, así como Imperio, pero meten algún que el este te acompañe, pero en fin, sin que sea muy explícito para no tener que pagar derechos. Pero bueno, es graciosa, pues recuerda un poquito a eso, ¿no? Pero si os fijáis, también tiene un porte bastante abajo. Y bueno, no muy ancha, G10, lleva metal dentro, por ahí se ve, por encima G10. Quiero decir, ¿hasta qué punto merece la pena el Plus frente al Magnum? Cuando el Plus lo único que te aporta, pues bueno, a veces un diseño, pero que no es tan imprescindible, ¿no? Bueno, pero es que el Plus fabrica en Europa y Estados Unidos y tal, y China. Porque si miráis la caja, aquí donde pone The Escort, no sé si se ve, a ver si esto se ve, que le he subido antes la definición a la cámara por el sistema de pasarle un trapo. Por aquí pone que está diseñada en Alemania, pero hecha en PRC, en China. Entonces,
al final pues es Cholingen, no sé si me explico. También es china, las dos son chinas, las tres son chinas. Simplemente, pues bueno, esta paga un poco más, que supongo que será pues por el privilegio de tener una caja más gorda. Bueno, sí, yo aquí un pouch de esto, para la gente que le gusta presumir de marca, si es que esto sirve para presumir de algo, pero bueno, para la gente que le gusta y la marca, se le puede quitar, ¿eh? Lo que pasa es que los pouch, estos no lo acabo de entender yo, porque no tienen nada para colocárselo, el rabito este. Si llevas esto vas diciendo a grito pelado que llevas una navaja. Y, en fin, si la función de la navaja es ser portable y discreta, con esto desde luego portable y tal, no sé, en fin, yo qué sé. Opinión mía, preferiría 20 pavos menos y no tener el pouch, pero bueno, lo que hay. Así que nada, tampoco le quito mérito, o sea, el diseño está bien, ya digo. Es una navaja con muy mala leche, de porte discretico, tanto por la pinza que la hace estar muy baja como por lo finita que es. El bloqueo de frame lock, que hace pues, que tenga menos mecanismos, por decirlo así, y se preserva esa estrechez, ¿no? Esa delgadez. Y bueno, pues quería compartirla. Y también pues, con una reflexión, ¿no? Y es que, vale, entiendo que las cosas que se hacen en China y tal, que son falsificaciones directamente de Spiderco y compañía, pues está mal porque son falsificaciones. Hay una gran cruzada contra las cosas hechas en China en general, y bueno, esa es la globalización, ¿vale? La verdad es que yo cuando la compré pensaba que estaba hecha en Europa. No tengo nada contra China, quiero decir, China sabe fabricar muy bien, y bueno, pero es que las condiciones de trabajo allí, es que tal, es que por ética. Bueno, tú pregúntales por la ética a ellos, que a lo mejor a ellos no les importa tanto como a ti, pero además es que el móvil con el que estoy grabando esto, el ordenador donde lo estás viendo, aunque sea un Mega Mac de la leche, los componentes están hechos en China, quiero decir, los coches, no nos escapamos, y el pecado es nuestro porque somos nosotros los que hemos decidido, ahí es más barato. Entonces simplemente, bueno, como reflexión, que no es que esté mal el hecho de que esté hecho en China, ¿vale? Exporta como otro país, fabrica como otro país. Ahora, me ha llamado la atención que de Boker Plus a Boker Magnum la diferencia sea el nombre y el diseño y todo eso, pero bueno, Boker Magnum también, para esta línea también pagan a diseñadores, quiero decir, también hay diseños de otra gente, ¿no? En cualquier caso, no me enrollo más, simplemente por compartirlo con vosotros. La navaja, ya digo, pues, no está mal, apañada, pero con esta te vale igual, ¿sabes? Menos discreta a lo mejor por aquello del banco, pero quiero decir que hay otros modelos, otros diseños. Quería tenerlo, me salió bien de precio, está bien, pero bueno, no me enrollo más. Un saludo y gracias.